Mario Vargas Llosa y Arguedas suelen ser dos propuestas que se entienden como muy opuestas, ¿no? Suelen ser lecturas que a veces se asumen como divergentes. Yo quería poner sobre la mesa un tema que tiene mucho para desarrollar, ¿no? Y he querido mirar no tanto a los personajes, no tanto a los autores, como a su literatura. ¿Qué dice la literatura de Vargas Llosa y qué dice la literatura, los personajes de Arguedas en relación con los proyectos de nación, en relación con lo que la mirada de lo moderno, la mirada de la posmodernidad o la idea esta de utopía arcaica, como la llamó Mario Vargas Llosa en su ensayo sobre Arguedas? Generalmente la propuesta de José María Arguedas y la propuesta de Mario Vargas Llosa se ha solido simplistamente, de una forma muy simplista, separar en aquel que pretende un mundo ideal en el espacio agrario, en el espacio histórico, vivir todavía en el mundo del pasado, construir una utopía arcaica, una vez más, la propuesta arguediana desde esa lectura. Y esa lectura ha roto un poco la riqueza de lo que significa la propuesta indigenista en general y la propuesta específica de Arguedas. Por otro lado, la propuesta también de Mario Vargas Llosa se ha solido relacionar con una visión de la modernidad europea, de la visión criolla, de la visión de los europeos en América, de la clase hegemónica, de la clase de poder, y se ha olvidado que Vargas Llosa también habla a través de sus personajes con otro estilo, con otro enfoque. Vamos a mirar entonces algunas propuestas diferentes. Estos conflictos simbólicos, yo digo acá, yo propongo acá, es realmente una divergencia entre la modernidad que se desarrolla en la idea de Vargas Llosa, un análisis de aquello que está sucediendo en el Perú en búsqueda de lograr lo moderno, frente a un sueño utópico de Arguedas, que propone el regreso al pasado. ¿Es realmente eso? Vamos a primero dar una mirada frente a qué cosa es lo que está proponiéndose en cada caso, ¿no? La utopía arcaica y el proyecto de la modernidad. Primero tendríamos que mirar un poco esto, ¿no? Acá hago un poco referencia a qué es la modernidad, dónde nace el proyecto de la modernidad, ¿no? Y cuál es la base del discurso vargasllosiano dentro de mi lectura, ¿no? Es desde dónde habla el autor, dice Kant, ¿no? Partiendo de uno de los fundamentales autores de la modernidad en el mundo iluminista, ¿no? Kant decía que había que atreverse a saber, ¿no? Lo que propone acá. Ese atreverse a saber lo propone Nietzsche dentro de una interpretación de Foucault, que es atrévete a poder. Entonces, el saber implicaba poder, en este caso. Entonces, la propuesta criolla, la propuesta de la modernidad criolla, ha cogido un poco esta idea de saber significa poder, y Mario Vargas Llosa se ha identificado generalmente con esta idea de el conocimiento establecido
el conocimiento hegemónico, el conocimiento europeísta, el conocimiento criollo, es el conocimiento más importante. Y por lo tanto, todos los otros conocimientos no son tan importantes. Todos los otros conocimientos, otras formas de conocimientos están un poco detrás de esa propuesta de conocimiento. Entonces, pues, sin embargo, una de las propuestas de la modernidad propone desde dónde debe hablar el filósofo, dice Kant, ¿no? Pero también desde dónde debe hablar el autor. El autor habla siempre desde un espacio, desde el lugar de la enunciación. Ese lugar de la enunciación tiene que ver con el espacio que conoce. El conocimiento, por lo tanto, y el poder, por lo tanto, acá dependen del lugar de la enunciación. Es decir, Mario Vargas Llosa y sus personajes hablan desde el mundo que conocen, y José María Arguedas y sus personajes hablan desde el mundo que conocen. Esos dos mundos que proyectan en relación con la modernidad. En la utopía arcaica, Vargas Llosa propone varias miradas de la modernidad que se construyen en contra de esta, ¿no? Analiza la obra de Arguedas y su pensamiento sobre la base de nociones que él asume como que arcaístas. Por ejemplo, la base del pensamiento de Arguedas, según Vargas Llosa, es una construcción del colectivismo primitivo andino. Esta idea de que lo colectivo es más importante que lo individual, que es una noción contraria a la modernidad. Lo moderno implica el individuo por encima de la colectividad. El Ayllu, por lo tanto, como base del mundo andino, base social del mundo andino, era esta expresión, esta comunidad indígena era la expresión de mayor, por supuesto, construcción en contra de la modernidad que estaba proponiendo hasta cierto punto Arguedas para romper con la modernidad que defendía Mario Vargas Llosa, se supone. Inclusive, Mario Vargas Llosa cita a Basadre, ¿no? Como acá está propuesto. Cita a Basadre en su libro Utopía Arcaica, criticando un nacionalismo regionalista que Vargas Llosa relaciona en su lectura con la propuesta de Arguedas, ¿no? Sería construir varias naciones al interior de una nación, varias naciones que por lo tanto construirían una posibilidad de ruptura de nación, ¿no? Una nación andina, una nación quechua al interior de la nación peruana, o una nación quechua al interior de varias naciones que construyen, que incluyen esta nación quechua. Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, tendrían una nación aparte, ¿no? Entonces podríamos hablar de un separatismo, de un nacionalismo regionalista. Ese problema lo ve Basadre, lo ve Vargas Llosa a través de Basadre y dice hay que ir en contra de esto, hay que tener cuidado, esto va en contra de la modernidad, ¿no? Ahora, esa es la lectura que Vargas Llosa hace de Arguedas, grosso modo, y mucho más que decir, por supuesto, en la utopía arcaica de Vargas Llosa, pero digamos, básicamente hay estas dos miradas arcaicas, antimodernas, de no atreverse a saber, no atreverse a poder de este mundo globalizado, del mundo de la modernidad, frente al mundo andino que aparentemente pretende encerrarse en sí mismo, uno. Y dos, esta construcción de lo colectivo frente a lo individual. Lo individual es cerrarse en sí mismo y ser regionalistas
en una forma, digamos, peligrosa de regionalismo, es lo que está criticando también Vargas Llosa, ¿no? Pues he cogido estos 3 puntos porque parece que son de los más importantes para entender una lectura de Arguedas, de Vargas Llosa sobre Arguedas. Ahora, eso es la utopía arcaica en el 96. Sin embargo, ¿qué es la noción realmente de modernidad ahora? La noción moderna, la noción de lo moderno ahora está está complicada. Está en crisis la modernidad, ¿no? Estamos en el tiempo de la posmodernidad, que habla más bien de la crítica a los elementos, a los valores que se han asumido como, durante la modernidad, como valores absolutos, ¿no? Pues, por lo tanto, el individualismo, el poder del conocimiento hegemónico, las nociones criollas de las que estaba partiendo Vargas Llosa para leer a Arguedas, están siendo justamente criticadas ahora. Entonces, cuando Marshall Berman, en este libro tan canónico sobre la modernidad, todos los sólidos se desvanecen en el aire, habla sobre la burguesía, y podría hablar de cualquier otro espacio también, pero está hablando de, dice que el problema de la gente que tiene poder, al margen de que se habla de la burguesía o no, en este caso el problema de quienes tienen el poder es que no quieren asumir la responsabilidad de tener ese poder, la responsabilidad de que ese poder del que habíamos hablado hace un momento, el poder de saber, de tener un conocimiento, ese poder dirigente, ¿no? Ese poder que permite dirigir sociedades, pensamientos, las personas que asumen este poder no lo usan. Pero, por lo tanto, en el fondo, dice, el problema está en que todo lo que está hecho, dice, las ciudades, las empresas, los barrios donde viven los trabajadores, todo está hecho para ser destruido mañana, aplastado, desgarrado, pulverizado, disuelto, para poder ser reciclado o reemplazado la semana siguiente, para que todo el proceso recomience una y otra vez. Es de esperar que para siempre, en formas cada vez más rentables, ¿no? La modernidad ha construido las cosas como objetos de consumo, y por lo tanto son valores en tanto y cuanto tienen un valor de mercado. Por lo tanto, la visión de la modernidad no puede valorar tan fácilmente algunos discursos alternos, como los discursos del mundo andino que está proponiendo Arguedas. Entonces acá comenzamos a ver también uno de los primeros problemas entre la modernidad que propone Mario Vargas Llosa en algunas lecturas suyas frente a la noción del valor del mundo arguediano, ¿no? En donde no hay una noción directa relacionada con la modernidad, más allá de otro momento, ¿no? que va a ser posterior a Arguedas, vamos a ver más adelante. Acá quería ver un poco cómo Mario Vargas Llosa y Arguedas se confrontan con esta idea de modernidad. Los cachorros, este es el final de Los cachorros, ¿no? Esta novela inicial del primer momento Vargas Llosiano. Él termina esta novela de crecimiento, ¿no? Lo que se suele llamar una Bildungsroman, una novela de crecimiento, de conocimiento de sí mismo, de desarrollo del ser humano. Estos personajes
que se habían conocido desde pequeños y que habían sido parte de, entre ellos, de su propio mundo, habían terminado siendo burgueses que simplemente engordaban, ¿no? Que comenzaban a tener canas, barriguitas, dice, ¿no? Cuerpos blandos, usar anteojos para leer, sentir malestares después de comer y de beber, y aparecían ya en sus pieles algunas pequitas, ciertas arruguitas. Sin embargo, se estaban transformando, por lo tanto, en lo que en la decadencia de los objetos de consumo. Es decir, ya no van a servir, ¿no? Según la noción de Marshall Berman, cuando nosotros envejecemos ya no somos objetos importantes de consumo, ya no tenemos la capacidad más importante en el mundo de la modernidad, que es trabajar, producir, tener dinero y comprar y ser parte de la maquinaria esta del sistema de consumo. En este caso, Mario Vargas Llosa, sin darse cuenta, está criticando la propia modernidad, que desde donde habla, desde la cual habla, ¿no? La modernidad criolla. Arguedas, sin embargo, en El Sexto, una novela menos conocida de Arguedas, sin embargo, ¿no? Una novela que transcurre en esta cárcel, ex cárcel, que se llamaba El Sexto, está dividida en diferentes pabellones, es una especie de mundo cerrado, en donde luchan diferentes ideologías, la ideología comunista con la ideología prista, y en el medio quienes pretenden relacionar estas dos ideologías para reconciliarlas. Uno de los intelectuales acá del Sexto dice, comienza con esto, ¿no? Es importante, discutiremos, dijo. Yo quería resaltar esta palabra, ¿no? Discutiremos. Frente a la propuesta monolítica a veces de la modernidad, hay una propuesta más bien acá de cuestionamiento, de permitir la conversación, ¿no? Permitir el diálogo, ¿no? Discutiremos, dice, nosotros hemos de formar un hombre nuevo, sin embargo, dice, nada menos, destruiremos todo lo que se ponga a esta obra, estimamos a algunos intelectuales formados dentro de la burguesía, pero desconfiamos de ellos porque son arbitrarios, individualistas y sentimentales, ¿no? Acá hay elementos en contra de la modernidad, ¿no? La idea de ser individualista y no ser colectivista. Discutiremos, Gabriel, el intelectual comunista ha de ser todo de acero, aún su sentimiento, sin que deje de ser sentimiento. Esto es muy interesante, la manera como describe a un comunista extremo, Arguedas, trata de construirlo monolítico, duro, con un solo pensamiento, sin embargo, con sentimiento, con un sentimiento que debía ser de acero, sin que su sentimiento deje de serlo, ¿no? O sea, este oxímoron funciona en la noción arguediana como una manera de abrir el discurso, ¿no? De abrir el discurso hacia la posmodernidad, desde mi punto de vista hacia la posmodernidad. Las construcciones criollistas, digamos, vamos a mirar un poco cómo es que estas construcciones simbólicas criollistas de la modernidad y de la posmodernidad, que critica la modernidad, se producen también en las novelas de Vargas Llosa, en contra inclusive de su propio análisis de Arguedas y de la modernidad en La Utopía Arcaica. La ciudad de los perros, en 1963, ¿no? Propone varias cosas. La novela está desarrollada, pues como todos sabemos, entre Lima y el Colegio Militar Leoncio Prado como universos simbólicos que funcionan como cajas chinas, ¿no? Uno dentro de otro, y uno simbólico frente al otro, como espejos.
este mundo que está constituido para ser seres humanos que puedan sobrevivir en la modernidad. Es un poco la propuesta, ¿no? Por eso Alberto, el llamado poeta, uno de los personajes principales de La ciudad de los perros, le dice al esclavo, que es el único que tiene sentimientos, se permite tener sentimientos en esta novela, dice: es por eso que estás fregado, dice Alberto, todo el mundo sabe que tienes miedo, hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar, si no, estarás reventado en la vida. Esta idea de lucha, esta idea de luchar en contra del otro, esta idea de anular al otro, ¿no? Es individualista, uno frente a uno. Es simbólico, muy simbólico de la propuesta varallosiana, muy crítica de la modernidad, porque al final tanto Alberto como el jaguar, el otro personaje importante de esta novela, terminan siendo personajes que se mantienen dentro de su discurso y caen en su propio discurso, no evolucionan. Y el gran héroe de la novela, desde donde yo lo leo, ¿no?, es el esclavo, el que se permitió sentir, el que se permitió no ser un elemento más de la maquinaria para deshumanizar al ser humano y transformarlo en algo que produce simplemente objetos de consumo, ¿no? Entonces, este doble discurso del microcosmos escolar, militar, de la disciplina, la moralidad y el trabajo que les proponían a los chicos del colegio militar, sirve para manipular verdades, yo digo acá, y paradigmas de enjuiciamiento. Y también al mismo tiempo sirve para criticar la modernidad. Este sistema, ¿no?, está constituido para justamente crear seres humanos modernos, y, digamos, lo que construye Vargas Llosa es un paralelo con una novela que a él le gustó mucho, que es El extranjero, L'Étranger de Camus, ¿no?, que es justamente el gran héroe existencialista, ¿no?, aquel que no se somete a las reglas de la sociedad moderna y que tampoco va a luchar contra ellas, el que va simplemente a ser auténtico, a tener una vida auténtica, al margen de las leyes sin sentido de la sociedad, de una sociedad moderna que simplemente trata de deshumanizar al ser humano, ¿no? El jaguar y Alberto son dos personajes que paralelamente, de maneras diferentes, buscan funcionar en la vida moderna. Alberto funciona de una manera mucho más burguesa, y el jaguar funciona, resumiendo, para que no sea tan largo, funciona de una manera mucho más delincuencial, criminal, ¿no? Queda la duda, pero se supone es el asesino del esclavo, y ha tenido además un pasado de ladrón, ¿no? Ha tenido este pasado que va en contra de las reglas. Por lo tanto, en esa propuesta podría también asumir una crítica moderna, pero la verdadera crítica acá está en aquel que se permite sentir, ese es el esclavo, ¿no? Por lo tanto, La ciudad de los perros, a pesar de ser una novela aparentemente criolla, moderna, que está hablando desde la modernidad limeña, está sin embargo criticando la propia modernidad que el mismo Vargas Llosa decía en Arguedas no se ve, ¿no? Los cachorros, que ya habíamos visto también, tiene una crítica muy interesante también a la modernidad. Y Chulita Cuellar, el personaje principal de Los cachorros, es llamado así porque es castrado, ¿no?, por un perro. Y este personaje castrado es un símbolo de esta modernidad que ha perdido su poder. Y una modernidad que no puede
es una modernidad que no existe, porque una modernidad que no tiene la capacidad de hacer cosas en el mundo, que no tiene la capacidad de producir, es una modernidad que no tiene la capacidad de desarrollarse y de recrearse a sí misma. Por lo tanto, no existe la manera de que pueda desarrollarse. Este personaje dice el chanconcito, pero no sobón, ¿no? La primera semana salió de quinto, y la siguiente de tercero, en puesto, ¿no? Estaba siempre, una vez más, el conocimiento, ¿no? El personaje es inteligente, por lo tanto es moderno, porque sabe, porque conoce, porque va nutriéndose de conocimiento, el conocimiento hegemónico que se enseña en las escuelas, ¿no? Y por lo tanto es modelo para los demás estudiantes. Y sin embargo, este modelo de conocimiento va a ser el castrado, ¿no? Va a ser por lo tanto la modernidad que sabe, pero que no puede hacer nada con ese conocimiento. Y cuando crezcan y cuando ya estén a punto de tener arruguitas, como decía al final de Los mismos cachorros que vivíamos antes, están simplemente cayendo en la misma decadencia de la propia modernidad. Entonces, esta es una crítica enormemente fuerte a la modernidad que hace el mismo Mario Vargas Llosa y que lo está acercando cada vez más a José María Arguedas, ¿no? Otro texto que es mucho más evidente en la crítica de la modernidad es un texto poco conocido de Vargas Llosa, porque su obra teatral es poco conocida, ¿no? El Loco de los Balcones, del 93, construye un personaje muy interesante, que es el profesor Brunelli. Este profesor Brunelli, si bien es cierto, es un italiano, es un profesor de historia del arte, por lo tanto es un europeo que viene a Lima